La codictadora Rosario Murillo ordenó el desvío de fondos destinados a unos 13 proyectos sociales para financiar la represión contra las protestas de 2018, de acuerdo a un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua. Los fondos destinados a proyectos de asistencia social y administrados por el INIFON fueron utilizados para financiar la logística de la llamada Operación Limpieza en Carazo, Granada, Managua y otros departamentos. Su destino eran grupos armados paramilitares, activistas de la Juventud Sandinista y del FSLN que participaron en la represión. También se utilizaron para financiar reparaciones de vandalismos causados por grupos sandinistas. El desvío de los fondos públicos era manejado por una estructura paralela bajo la supervisión del secretario de organización del Frente Sandinista Fidel Moreno y llegó a sumar unos $5 millones en los primeros 2 meses. El actual co-canciller Valdrak Jański coordinó un grupo encargado de dirigir acciones de represión en varios países entre 2021 y 2023, de acuerdo al informe de los expertos de la ONU. Las embajadas y consulados bajo el mando de Jański formaron esa estructura de inteligencia dedicada a la vigilancia, espionaje y seguimiento de opositores exiliados. Entre los países objeto de los operativos se encuentra Costa Rica, Honduras y España. Entre las entidades que formaron parte del entramado están Migración, del COR y la inteligencia del Ejército, los que manejaban objetivos de hackeo y la divulgación de datos personales para silenciar a críticos de la dictadura. El mando superior de la red siempre fue Rosario Murillo, seguido del entonces asesor de seguridad Néstor Moncada, destituido en agosto de 2025. Hoy en día todavía participan el viceministro del Interior Luis Cañas y altos dirigentes del Frente Sandinista. El grupo de expertos de la ONU junto a Amnistía Internacional y el Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos demandaron una prueba de vida del líder indígena Miskito Brooklyn Rivera, y permanece en condición de desaparición forzada desde el 29 de septiembre de 2023. Fuentes vinculadas al ejército revelaron a Confidencial que el líder indígena se encuentra grave de salud bajo custodia policial en un hospital de Managua. El mecanismo denunció el jueves 12 de marzo de 2026 que desde su detención en Bilwi sus familiares no han vuelto a saber de él, ni les han brindado información sobre su paradero, sumando casi 900 días de su desaparición forzada. Amnistía Internacional lanzó una campaña mundial para demandar la liberación de Rivera y de otros 2 reos de conciencia en Túnez y Myanmar. La dictadura inauguró un centro tecnológico con el nombre de Niños Héroes en el confiscado Seminario Mayor San Luis Gonzaga, propiedad de la diócesis de Matagalpa. El inmueble fue confiscado el 20 de enero de 2025, cuando la policía y la procuraduría desalojaron a unos 30 seminaristas que se encontraban en la propiedad. La dictadura confiscó 3 propiedades de la diócesis de Matagalpa desde el 2022 sin ninguna justificación legal. Estas forman parte de más de 40 propiedades arrebatadas a la Iglesia Católica y a organizaciones religiosas en todo el país, de acuerdo a una investigación publicada por Confidencial en diciembre de 2025. La alcaldía de Managua inició la demolición de las rotondas El Periodista y Metrocentro como parte de las obras de ampliación de la llamada Pista Héroes de la Insurrección. Los trabajos en estos 2 puntos de referencia de Managua empezaron la noche del 13 de marzo. De acuerdo a la comuna, se ejecutarán de forma progresiva, por lo que no se prevén desvíos en esta etapa. Sin embargo, no mencionaron cuánto tiempo tardarán las obras. La pista Héroes de la Insurrección ha sido convertida en uno de los principales proyectos de la dictadura Ortega Murillo. Su construcción, que alcanzó un valor de $275 millones, ocasionó atascos vehiculares, así como el traslado de centenares de comerciantes. Los dictadores Ortega y Murillo estuvieron ausentes en la inauguración de sus primeras etapas, que fueron postergadas en varias ocasiones. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció el 13 de marzo que Cuba ha iniciado conversaciones con Estados Unidos para buscar solución a la grave crisis que vive la isla, agravada por el cerco petrolero impuesto por Estados Unidos. El mandatario aseguró que el propósito del diálogo es identificar los problemas bilaterales que necesitan una solución. Durante la comparecencia televisiva de Díaz-Canel ante la cúpula del Partido Comunista, el gobierno y el ejército de Cuba, estuvo presente Raúl Rodríguez Castro, nieto del exmandatario Raúl Castro, señalado como intermediario en las pláticas que, según medios norteamericanos, se han llevado a cabo con el equipo del secretario de Estado Marco Rubio. Uno de los primeros encuentros entre el nieto de Castro y los asesores de Rubio se habría llevado a cabo durante una reunión de líderes caribeños en San Cristóbal y Nieves el pasado mes de febrero. El Ministerio del Interior cubano comunicó la excarcelación de 51 presos en los próximos días, un día antes del anuncio de las conversaciones con Estados Unidos.
De acuerdo al comunicado, la decisión se tomó con la mediación del Vaticano. El anuncio ocurre en un momento de máxima presión por parte del gobierno de Donald Trump, que sostiene un bloqueo petrolero permanente hacia la isla. Amnistía Internacional criticó la opacidad de la información por no venir acompañada de una lista de los favorecidos y que tampoco se haya especificado si serán personas privadas de libertad por motivos políticos. Centenares de ciudadanos cubanos que compraron boletos para viajar a Nicaragua antes que se instaurara el requisito de la visa obligatoria denunciaron el incumplimiento de los plazos de respuesta en la sede consular de Nicaragua en La Habana. A través de una denuncia enviada confidencial, los afectados señalaron que tras la decisión de exigir visa consular a los cubanos, las autoridades también modificaron los requisitos de ingreso de manera discrecional. También señalaron que el proceso se detuvo sin explicaciones, por lo que corren el riesgo de perder pasajes que superan los $1.300. Con la extensión de visa desde 2021, Nicaragua funcionó como un puente aéreo que facilitó un flujo migratorio sin precedentes hacia Estados Unidos. Sin embargo, el libre visado fue suspendido tras las presiones y sanciones de Estados Unidos contra aerolíneas y operadoras que facilitaban la migración irregular. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunció que los excarcelados políticos en Nicaragua viven bajo un régimen de control policial permanente y restricciones de movilidad. El colectivo se refirió a los casos de 39 expresos políticos que fueron detenidos arbitrariamente entre junio y julio de 2025 y que fueron excarcelados entre noviembre de 2025 y enero de 2026. Según el informe, 9 de los 39 excarcelados están obligados a presentarse diariamente a una delegación policial entre las 7 y las 8 de la mañana, lo que restringe su libertad de movimiento y el acceso al trabajo y estudios. El colectivo aseguró que los que permanecieron en desaparición forzada no han querido hablar con sus propios familiares sobre su detención, lo que refleja el temor y el impacto psicológico que dejó la privación de la libertad.